Deuteronomio 33, versículo 24 al 25. Voy a coger aquí el puntero. Vale. Puedes poner la fotografía si quieres. Ahí, ¿vale? Bueno, dice la lectura así. Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán sus fuerzas. Comenzamos un año nuevo. A Dios gracias. Y yo espero que este año sea un año muy bendecido para la Iglesia. Y por eso, para comenzar el año hablando de las bendiciones de Dios, he escogido este texto de hoy sobre el que vamos a hablar. Pues bien, Aser era el octavo hijo de Jacob. Era el hijo menor de Zilpa, la sierva de Lea, que como todo el mundo sabe, era la mujer con la que no deseaba casarse, ¿no? Jacob. Pero su suegro le hizo una jugarreta y acabó casándose con ella. El nombre Aser significa dichoso, feliz o bendecido. Y así lo relata la historia de su nacimiento en las Escrituras, porque Génesis 30:12 dice, luego Zilpa, la hija de Lea, dio a luz otro hijo de Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y eso es lo que significa el nombre Aser, dichosa o dichoso o bendecido. Y llamó su nombre Aser. Y si bien su nombre significa feliz o dichoso o bendecido, posiblemente no lo era tanto su vida. ¿Por qué? Por diferentes razones. Primera, porque porque no era el hijo mayor. Y como hemos estado viendo esta mañana, era el hijo mayor el que heredaba la primogenitura, ¿no? No era el hijo mayor. Ese era Rubén. De todos los hijos de Jacob era Rubén. Tampoco era el hijo más fuerte, como hemos visto en Esaú esta mañana. En este caso, este era Judá. Tampoco era el hijo menor, porque ya sabéis que siempre al último de los hijos se le mima y se le da más cariño que a los primeros, porque ese era Benjamín. Y tampoco era el hijo más amado, porque si Jacob tenía un hijo preferido al que amaba sobremanera, ese era José, efectivamente, como acabáis de decir. Pero Aser fue elegido, mira tú por dónde, para recibir bendiciones especiales. Y así en Génesis 49, cuando Jacob estaba muriéndose y llamó a sus 12 hijos, bendijo a algunos, ¿no? Y en ese pronunciamiento sobre sus hijos también trajo juicio sobre otros. Y las palabras de Jacob para Aser fueron las siguientes. El pan de Aser, eso dice la Reina Valera, ¿verdad? El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. No se entiende muy bien lo que está diciendo. Pero en otras versiones se entiende mejor la idea. Dice, Aser tendrá abundancia de pan y dará comidas dignas de reyes. Entonces, en este pasaje que hemos leído hoy, es Moisés cuando estaba en el monte Nebo, desde cuya cima, todos sabéis, él vio la tierra prometida. Pues en este lugar bendijo
a todas y cada una de las tribus de Israel, ¿no?, antes de morir. Comenzó por la de Rubén y justamente terminó con la de Aser, en la que hoy nos vamos a centrar. Y yo supongo que todos, en cierta manera, todos nosotros, digo, somos como Aser de vez en cuando. Quizás no nos sintamos en ocasiones tan amados como nos gustaría, o no seamos tan capaces con respecto a otros hermanos que nos rodean, o no nos sintamos tan dignos como ellos. Pero fijaros bien que en las palabras de Moisés a esta pequeña tribu hubo bendiciones que yo creo que todos nosotros, hijos de Dios, podemos disfrutar. Y si bien es verdad que ni siquiera yo, ni tú, ni posiblemente ninguno de los que estamos aquí, seamos hijos sobresalientes de Dios, sin embargo, eso no es óbice para que no podamos estar bendecidos. Y por lo tanto, vamos a ver que las bendiciones de Aser, creo que las podemos disfrutar tú y yo como parte que somos de la familia de Dios. Y creo que todas esas bendiciones que Aser disfrutó, podríamos hacerlas una oración para que el Señor nos las conceda a nuestra iglesia, a otras personas y, ¿por qué no?, también a nosotros mismos. En primer lugar, Dios le dio a Aser la bendición de crecer, ¿no? En el versículo 24, Moisés dijo a Aser: bendito sobre los hijos sea Aser. ¿Sabéis que la tribu de Aser fue bendecida numéricamente? Cuando todas las tribus fueron contadas, hermanos, porque se hizo un censo al comienzo del Éxodo, leemos lo siguiente, en Números 1:40. De los hijos de Aser por su descendencia, por sus familias, según sus casas y sus padres, y conforme a la cuenta de sus nombres, de los hombres de 20 años para arriba, y todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. Y 40 años después, ¿no?, cuando se acabó el Éxodo, se vuelve a hacer un nuevo censo. ¿Qué ocurrió? Pues que Aser había crecido, y leemos en Números 26:47. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados en ellos 53.400. ¿Qué había ocurrido? Pues, hermanos, ocurrió un milagro. La tribu de Aser, la más pequeña de todas, había crecido un 30%, más que todo el número total de Israel, que en este censo disminuyó en su totalidad, después del Éxodo, 2.000 personas. Y la única tribu que creció fue esta. ¿Por qué? Pues porque Dios le prometió a Aser que sería bendecido y prosperado. Y fijaros bien que así sucedió. Entonces, ahora que comenzamos el año, este es el tipo de oración que creo que todos nosotros podríamos hacer. Debemos pedirle al Señor que nos dé una descendencia espiritual que nos ayude a crecer como iglesia, compartiendo nuestra fe. Yo doy la gracia por todos los hermanos que han venido nuevos este año o el año pasado. Simón, Amin, que está en Suiza, nuestra hermana Verónica, su madre Margarita y, caramba, se me ha olvidado el nombre de la pelirroja, Laura. Y Laura, ¿no? Que el Señor... ¿Qué? Y Juan L. Perdón.
Perdón. Es mejor no decir nombres porque siempre te olvidas alguno. ¿Vale? Bueno, pues como decía, debemos pedirle al Señor que nos dé una descendencia espiritual que nos ayude a crecer. Y de hecho, así nos lo ordenó el Señor, ¿verdad? Porque nos dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Así que tenemos que orar por la oportunidad de poder compartir con nuestras familias, con nuestros amigos y con todos los conocemos. Con toda la gente que conocemos, perdón. Entonces, el apóstol Pablo también hizo esta oración que, por supuesto, debería ser nuestra. Y está en Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Así que, hermanos, oremos por esto para que el Señor nos dé oportunidades de poder compartir el Evangelio con otras personas para que nuestra iglesia pueda crecer. También Aser fue bendecida en sus relaciones, porque fijaros que en el versículo 24 dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, y dice a continuación: sea el amado de sus hermanos. La tribu de Aser iba a estar en paz con sus hermanos, porque no siempre entre todas las tribus hubo buenas relaciones, y es más, hubo incluso hasta guerras entre ellos, alguna que otra vez. Sin embargo, con la tribu de Aser no, porque serían amados por sus hermanos. Y esta palabra en hebreo, amados, ratzah, significa aceptado, aprobado y favorecido. Así que sería, hermanos, de esta manera con las otras tribus. Habría siempre unidad entre la tribu de Aser y el resto de las tribus de Israel. Y eso también debería ser nuestra oración, para que nosotros también, hermanos, todos nosotros, podamos caminar en paz con la gente que nos rodea. A veces es inevitable que haya desacuerdos, disputas, incluso a veces que haya animosidad encendida, ¿no?, interponiéndose en nuestra relación con las demás personas. Pero nuestra oración, hermanos, debería ser rápida para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden y, por supuesto, estar vigilantes para no ofender a los demás. Y esto mismo lo dijo el Señor Jesús: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que vengan. Mejor le fuera es que se atase una piedra al molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día le perdonarás, diciendo: me arrepiento. Está clarísimo, ¿verdad? Pues, hermanos, si nosotros queremos la bendición de hacer en nuestras vidas, también tenemos que orar para que seamos aceptados, aprobados, favorecidos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos que nos rodean. Y debemos de hacer lo posible para caminar en paz, perdonando a los demás. Y con respecto a eso, me gusta lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 4, capítulo 32. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos, como también os perdonó a vosotros Cristo. Y en Romanos 12, 18 también escribe Pablo:
y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solo que el Señor bendijo a Aser de esta manera, también lo bendijo con riquezas. Fijaros que dice en el versículo 34, bendito sobre los hijos de Aser, sean los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, y al final del versículo dice, y moje sus pies en aceite. Me vais a perdonar que voy a apagar la luz, porque ahora sí vamos a usar el mapa. Vale. Y moje sus pies en aceite. ¿Qué significa esa expresión? Moje sus pies en aceite. Pues eso nos habla del... A ver, ¿cómo te lo diría? De la tierra, sí, que le fue dada a Aser cuando se repartió la tierra prometida. Porque esa región que está al norte de Israel, ¿la veis? Este es el mar Muerto, este es el mar de Galilea, ¿lo veis? Aquí estaba la tribu de Neftalí, de Zabulón, Isaacar, Manasés, y arriba del todo de las últimas tribus, haciendo frontera ya con los heveos, ¿no? Uno de los pueblos cananeos, estaba la tribu de Aser. Pues este sitio, y en particular este, ¿veis aquí? No sé si se lee, Monte Carmelo, ¿lo veis o no? No sé si desde ahí atrás se puede leer. El Monte Carmelo formaba parte, ¿no?, del territorio de la tribu de Aser. Pues este lugar y ese enclavamiento y las faldas del Monte Carmelo es un terreno particularmente bueno para cultivar, ¿qué? Moja tus pies en aceite. Olivos. Era una tierra riquísima, muy buena para el cultivo de los olivos. Y como todos sabéis, en aquel tiempo, cuando alguien llegaba de caminar, ¿qué es lo primero que hacían los esclavos a sus señores? Usaban sandalias, no zapatos, y tampoco usaban calcetines. Entonces el polvo del camino se metía, ¿no?, lógicamente en los pies. ¿Qué hacían los esclavos? Traían una palangana, lavaban los pies y una toalla y se los secaban. Pero si yo me había dado una buena caminata y había hecho un gran esfuerzo para mis pies, después de lavarlos, ¿qué hacían? Los untaban con aceite de oliva. De ahí viene la expresión esta, ¿no? Que moje sus pies en aceite. ¿Sabéis? Y eso se hacía, lógicamente, para evitar las durezas, ¿no?, y las asperezas de los pies. Pero la imagen que se está transmitiendo es que Aser sería tan próspera que literalmente podría lavar sus pies no en agua, sino en aceite. Y siendo una de las tribus más pequeñas, sin embargo, era de las más ricas. Y esta fue también la profecía de Jacob que leímos al inicio. ¿Recordáis? Aser tendrá abundancia de pan, dará comidas dignas de reyes, ¿no? Eso decía que era una tribu bendecida en los aspectos económicos. Vamos a encender la luz. Yo nunca le diría a nadie que ore a Dios pidiendo riquezas o bendiciones materiales. Yo creo sinceramente que esas cosas están en las manos de Dios. Y Él las da a quien quiere y a quien mejor le parece. Sin embargo, esto no es óbice para que no podamos exponer nuestras necesidades ante Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, donde dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos en Cristo, puede que quizá nunca mojemos nuestros pies en aceite como la tribu de Aser. Pero no me cabe la menor duda de que Dios cuidará de nosotros dándonos todo lo que es necesario. Y creo que sí que podemos orar confiando en que Dios lo hará y cuidará de nosotros conforme a su palabra, como dijo también el Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué? Por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, sobre qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Viendo el asunto desde otra perspectiva, esto del aceite, os recuerdo que también el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y puede que nunca tengamos riquezas materiales, pero sí que hemos sido todos y cada uno de nosotros bendecidos con abundantes riquezas espirituales. Efesios 1:13 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para decirlo de otra manera, espiritualmente hablando, mojamos nuestros pies en aceite, lo mismo que la tribu de Aser. Y tenemos otras muchas bendiciones, hermanos, de parte de Dios, ¿no? Espirituales. La paz de Dios que guarda vuestro entendimiento y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, guardará vuestros corazones. Contamos también con la presencia del Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y tenemos un Padre Celestial que nos dijo, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y por supuesto, la mayor de todas las bendiciones. Tenemos vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No sé cómo tú te sientes al oír estas cosas, pero yo sí que me siento espiritualmente rico. Sí que es verdad que siento que soy bendecido y solo acabo de mostrar superficialmente algunas de las cosas, hermanos, que poseemos en Cristo. Entonces, lo que ya os transmito desde aquí a lo largo de todo este año que comienza, no dejes que nadie te diga algo diferente. Tú eres rico, incluso si no tienes dinero. Pero es que la tribu de Aser no solo fue bendecida también con dinero y con bendiciones espirituales,
sino también en los recursos que Dios puso a su disposición. Y en el versículo 25 leemos un versículo realmente curioso, por lo que ahora diré más adelante. Dice, hierro y bronce serán tus cerrojos. Cerrojos de hierro y bronce. Esto es una promesa que está hablando de la capacidad de enfrentarse y de resistir a sus enemigos. Como estaban ahí en el norte, lo que estaba por encima de ellos era el territorio de los hebeos, hostiles siempre al pueblo de Dios. ¿Y para qué se utilizaban los cerrojos? A ver, ¿para qué utilizaban un cerrojo? ¿Para qué? Para cerrar las puertas. Lo que está diciendo es que las puertas de las ciudades de ellos estarían cerradas con cerrojos de hierro y de bronce. Lo curioso de este versículo es que esta palabra cerrojo, manal, en hebreo, es exactamente la misma que se utiliza para decir zapato. ¿Sabéis? Entonces también el versículo se puede leer, y de hecho, por ejemplo, la versión inglesa, King James, lo voy a leer en inglés, luego lo traduzco, dice, thy shoes shall be iron and bronze. Dice, tus zapatos serán de hierro y de bronce. Lo de los cerrojos está hablando precisamente de esto, de resistir frente a sus enemigos. Pero también, fíjate, esto de los zapatos, si se traduce así, ¿por qué sería? Porque necesitaban un calzado adecuado para andar en la tierra que Dios les dio. Era montañosa, llena de montes. No se puede caminar por los montes, ¿verdad?, de cualquier manera. No creo que a ninguna mujer se le ocurra irse de excursión y llevar zapatos de tacón alto, de aguja, ¿verdad? Porque las va a pasar canutas, ¿no? Se va a torcer el pie, ¿no? Y tendrá un esguince de tobillo, seguro. Pues nosotros tenemos también que pedirle al Señor que nos dé cerrojos de bronce para que nos guarde de los males que nos acechan. Apenas hemos comenzado el año, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que el diablo anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Pero evidentemente también necesitamos calzado adecuado para el camino que a lo largo de todo este año vas a realizar. Porque, por ejemplo, si tú vas a ir a entrevistarte con el señor Imbroda, no se te ocurrirá ir allí al Palacio de la Asamblea en zapatillas, ¿verdad? De estas de paño con cuadraditos, estas que te pones en el pijama para estar cómodo en casa. Y ahora que las mujeres también van a la guerra, no van a ir con zapatos de tacón, ¿verdad? Tienen que ir adecuadamente calzadas para lo que van a hacer. Este versículo es también una promesa, hermanos, para el camino que hay que enfrentar en la vida, porque independientemente hacia dónde vayamos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que contendrá zapatos suficientes para nosotros, porque habrá días fáciles en los que seguramente te podrás calzar una zapatilla y será suficiente para ir adelante. Pero también habrá lugares difíciles y caminos difíciles. Y entonces necesitaremos calzado adecuado. ¿Qué es lo que hizo? Dios le prometió hacer, y también creo que por extensión a nosotros, que el calzado, los medios que Dios nos dé, coincidirá con el camino que tenemos que recorrer en la vida. No importa que vamos a enfrentar hoy o mañana o después. Dios tiene los medios para que transitemos correctamente por el camino donde Él nos ha puesto.
Y eso me conforta, porque sé que Dios me va a dar exactamente lo que yo necesito. Y si necesito un zapato de hierro y de bronce, pues eso será lo que tendré, ¿verdad? Y mientras Israel viajaba, por ejemplo, a lo largo del desierto, en el Éxodo, Dios vio sus pies, ¿recordáis? Y dijo lo siguiente en Deuteronomio 29:5. Yo os he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado ha envejecido sobre vuestros pies. Ahí siempre estuvo Dios proveyendo. Entonces, lo que trato de decirte es que recuerdes que Dios tiene los medios, dicho en otra palabra, el calzado adecuado para todos los caminos en los que tú discurras por la vida. Y Dios es capaz de darte todo aquello que es necesario para transitar por la vida que tú tienes, sea la que sea. Los zapatos de hierro permitirían hacer pisotear también a sus enemigos. Y es una imagen de superioridad. Pero los zapatos de bronce también les iban a permitir, como ya dije, caminar por una tierra montañosa y dificultosa y permitiendo el acceso a lugares difíciles, porque así era la tierra que Dios les había dado donde habían de habitar. Y creo que ambas cosas son nuestra promesa, porque a veces nos enfrentamos con enemigos y necesitamos los cerrojos de hierro y de bronce, y también nuestra promesa es que también necesitamos calzado para transitar por las circunstancias de la vida que nos toca vivir. Y siempre tenemos la promesa de que Dios nos ayudará. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿dónde? En el mundo. Y por último, en la bendición que Moisés le dio a la tribu de Aser, está la bendición del descanso, ¿no? Le dijo en el 35, hierro y bronce serán tus cerrojos, y al final dice, y como tus días serán tus fuerzas. La promesa a Aser finalizó de esa manera. Y la palabra días, yom, proviene de la raíz hebrea que significa estar caliente. ¿Y eso por qué? Porque hace referencia al calor del día durante las horas del sol. La promesa aquí es que Dios te dará las fuerzas necesarias para resistir la fatiga del sol todos los días y renovarnos las fuerzas ante las dificultades que cada día enfrentamos. Es la misma idea que surge en el Salmo 121, donde dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de la noche. Y creo que, hermanos, que esa es otra de las oraciones que tendríamos que hacer. Me encanta la promesa porque dice días y no en singular, día. Y eso nos enseña cosas importantes. Dios promete fortaleza para cada día que enfrentamos y para todos los días que enfrentemos. Esta, sin lugar a dudas, es una maravillosa promesa porque habrá días de alegría, de paz y de felicidad, y Dios también nos fortalecerá en esos días. Pero indudablemente, no me cabe que en los 365 días, 366 este año, que creo que es el bisiesto, habrá también días de dolor, ¿verdad, Javier? Días de tristeza, días de sufrimiento, días de lágrimas, de angustias, de tristeza, días de frustración, y la promesa es que Dios también nos fortalecerá en esos días. Por lo tanto, no debemos temer lo que los días vayan a depararnos, porque Dios te está prometiendo la fuerza suficiente para cada día que enfrentemos. Y me encanta la promesa para nosotros, y de este sentido, que está en el libro de Isaías. Dice 41:10, no temas
todo el mundo se lo suele saber de memoria. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré sobre la diestra de mi justicia. Y luego un poquito más adelante, ¿no?, en el capítulo 43 y versículo 2, vuelve Isaías a decir: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y ya termino, hermanos. Yo quiero estas bendiciones en mi vida. Y por supuesto, también las quiero en la vida de todos aquellos que quiero y me preocupan. Que por supuesto, sois todos vosotros. Después de todo lo dicho, eso espero, que nos hayamos dado cuenta que todos somos como Aser. Todos somos dichosos, bendecidos, porque a fin de cuentas eso es lo que significa su nombre. Porque la bendición de Dios, hermanos, es para todos nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues hermanos, demos a Dios gracias por ello, gracias porque somos como Aser. El Señor os bendiga.